Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Entrevidas TV y en esta oportunidad voy a estar hablando con la escritora Victoria Mora que va a estar recomendando libros para el canal. Bueno, Vicky, un placer tenerte acá en Entrevidas. Bueno, muchas gracias, Mauro. Gracias por la invitación. La verdad que el placer es mío. Me encanta recomendar libros, así que feliz. Sí, lo sé, y para mí la verdad que es un lujo tenerte acá, así que bueno, vamos, Bueno, que así seguro tenés ahí un pilón importante, ¿no? sí, acá tengo el pilón. Bueno, la verdad que primero pensé cómo acotar, ¿no? Siendo que Claro. leemos tanto y que hay tantos libros de los que quisiéramos hablar y que tenemos como favoritos, me parecía muy difícil encontrar el modo de acotar bueno, al tiempo que tenemos. Entonces pensé en un rasgo, un criterio. Y me opté, dado el año que estamos atravesando, por libros que tuvieran que ver con la memoria en relación a los 40 años de democracia, que además, por supuesto, son quizás los libros que a mí más me gusta leer, los vinculados a la memoria, ¿no? Me gusta mucho la ficción histórica y, bueno, y por supuesto que también me interesa particularmente cómo se ha abordado la última dictadura cívico-militar desde la literatura argentina, ¿no? Así que, bueno, ese es el criterio que elegí para compartir con ustedes hoy. Muy bueno, me encanta. Bueno, y para empezar voy a empezar por Elsa Osorio, que bueno, mi maestra, que la amo con todo mi Regalo. corazón. Y Elsa la conocí justamente por esa novela, que es A 20 años luz. Esta es la Gran. primera edición que salió en el año 99. Luego hubo otras ediciones, pero bueno, siempre se trata de la misma novela. Es una novela preciosa. Hace un juego de palabras, no sé si llega a ver, que es un Luz con mayúscula, porque Luz Sí. es la protagonista de esta novela, que a sus 20 años es mamá y cuando cuando toma primer contacto con la mamadera, tiene que darle la mamadera a su bebé, y ahí tiene una explosión de angustia que muestra muy bien cómo el cuerpo recuerda más allá de la conciencia. Bueno, y a partir de ahí inicia una búsqueda que la lleva a reencontrarse con su padre biológico en Madrid. La novela es preciosa digamos, a nivel historia, ¿no? A nivel anecdótico, pero a la vez como novela es excelente también porque enseña mucho sobre la construcción de una buena novela, digamos, ¿no? Tenemos el tiempo en el que ya Luz está en España, hablando con quien es su padre biológico, y desde el relato y el diálogo que se establece entre ellos dos, volvemos desde distintos puntos de vista a la historia tal cual pasó en los 70. Y es una historia que Elsa imagina de una adolescente, digamos, una joven que se busca a sí misma, porque ella es la que hace el acercamiento a abuelas y demás, cosa que hasta el momento no había sucedido en la realidad. Son esos casos en los que, bueno, escritores que saben de lo que escriben, que conocen, ¿no? Que la historia, que se han acercado a los testimonios de una manera muy particular, de repente se adelantan a lo que luego la realidad Anticipan confirma. lo que pasa, claro, buenísimo. Sí. Así que bueno, es una novela que recomiendo mucho, tiene un personaje entrañable, bueno, la propia Luz es un personaje hermoso, pero quiero rescatar especialmente para resaltar el personaje de Miriam, que es una ex prostituta, que forma pareja con un tipo que se llama el Bestia, que es quizás el más horroroso de la novela, que forma parte de un grupo de tareas. Entonces ella en determinadas circunstancias se encuentra cuidando a una bebé. No quiero spoilear mucho, pero bueno, me parece interesante transmitir cómo ella pertenecía a ese grupo de gente que estaba un poco al margen, ¿no? De lo que pasaba, que podría haber sido aquellos que decían, yo no sabía. Sin embargo, cuando ella se entera, tiene una actitud muy digna, muy entera, muy digna. Y creo que ahí también radica una posibilidad. Que es cierto que puede pasar a esta altura, ya no, digamos, ¿no? Pero en el momento que está situada la novela, o incluso hasta en el comienzo de la democracia, podría pasar que haya gente que no tuviera la dimensión de lo que pasaba, pero bueno, me parece que la pregunta ética que se plantea ahí, que la novela nos trae, es, bueno, cuando te enteraste, ¿qué hiciste? Digamos, Claro, ¿no? ¿qué hiciste con ¿Qué eso? vas a hacer con eso? Sí, Ya que, bueno, más allá de, digo, fue tu profe, es una gran escritora, Elsa. Yo tuve la oportunidad de leer varias sí, novelas y bueno, sí, hablaba esto de la construcción y es impecable, ¿no? sí, Bueno, increíble, de sí. paso, si llega a dar la entrevista, le mandamos un beso. Sí, Eh, le mandamos un beso grande. ¿Vos la leíste primero o primero fue tu maestra y después la No, leíste? no, yo me la regala, quien es mi compañero hasta el día de hoy, pero en ese momento recién estábamos empezando, éramos novios, y para mi cumpleaños me la regala. Incluso en Pilar en ese momento había pocas librerías, o sea que tuvo que encargarla, esperar que llegara, bueno, porque vi una reseña en página 12 y le pareció que podía interesarme. Y son esas cosas que te cambian la vida, porque yo leí esta novela y dije, yo quiero escribir así, que por supuesto estoy lejísimo, pero nada, me convocó a algún momento a encontrarme con la escritura. Pasaron muchos años. En ese momento yo todavía no tenía ni Facebook y creo que Elsa, no sé si Elsa tendría, pero yo me comunico con ella por blog, tenía un blog.
Entonces me comunicó para contarle que quería empezar a hacer taller y demás. Y en ese momento ella no me responde, se ve que no lo ve, entonces yo inicio como mi recorrido con Laura Galarza, que también la adoro a Laura, es una gran escritora. Y bueno, hice un año y pico taller con ella. Y Elsa me responde ese mail del blog que había quedado perdido, que estaba abriendo nuevos grupos. Entonces ahí yo empiezo, bueno, le llevo lo que había escrito, algunas cosas. También yo había escrito un trabajo para unas jornadas de psicoanálisis, que también los presenté en el Congreso de Salud Mental de Madres, que tomé la novela como si fuera un caso de apropiación, digamos. Entonces lo trabajé también desde el psicoanálisis y qué pasa con la subjetividad y la apropiación. Bueno, y ahí empecé a hacer taller con Elsa. Y bueno, como vos decís, considero que todas las novelas de Elsa son, por Sí. supuesto ahora voy a recomendar, porque también se vincula a la memoria, Doble Fondo. Te iba a decir, sí, sí, doble fondo. Sí. Ahí Que por bueno, es su Tusquets. novela más reciente, que también retoma el tema de la dictadura, pero desde un costado bastante interesante y jugado, que es la cuestión de qué pasaba con las mujeres en la ESMA, especialmente estas mujeres elegidas para recuperarse, entre comillas, que estaban bajo el ala de ciertos, ¿no?, de ciertos militares que tenían poder. Y bueno, y es la historia de Juana, hay como dos tiempos también en esta historia, es muy interesante porque está planteada como un policial, empieza en un pueblito de Francia que aparece una mujer ahogada y que en principio intenta que sea un suicidio, pero bueno, hay Muriel, que es un personaje hermoso también, una periodista que no se conforma con eso y empieza a averiguar, y bueno, y desde un pueblito de Francia empieza a investigar por internet y demás, y se encuentra con toda nuestra historia, que bueno, hay un diálogo que cito de memoria, porque lo estaba buscando hoy y no lo encontré, pero que cuando ella empieza a investigar y habla con el comisario del pueblo, le transmite ella esto de que se tiraba a la gente. Entonces el comisario en un momento le dice, ¿pero qué? ¿Era un asesino serial? Entonces la periodista se encuentra en una situación de decir, había muchos asesinos seriales en la Argentina. Claro, porque la lógica es la de el asesinato indiscriminado, ¿no? Perfecto. Que bueno, es súper fuerte, pero muy interesante también porque bueno, es una lectura que seas argentino, si sos argentino y no tuviste contacto con nuestra historia, bueno, desde el personaje extranjero que investiga, también ahondás, bueno, aparece mencionado Silingo en relación a los vuelos de la muerte, ¿no? Como a partir de la investigación que hace este personaje te metes en la historia. Y bueno, está la historia de Juana, que estuvo detenida en la ESMA y que bueno, logra liberarse y también que se libere a su hijito chiquito gracias a esta relación relación entre super comillas, ¿no? Porque bueno, justamente lo que la novela va a complejizar es esa situación que pasaba con estas mujeres en la ESMA, y también con el devenir de la historia se vincula a lo que fue el Centro Piloto París, que fue una oficina que en París trataba de contrarrestar la, la propaganda anti-argentina. Y bueno, y también ahí aparece la historia real de Elena Holmberg, que está ficcionalizada, porque bueno, que también es una mujer que trabaja en la embajada, defensora de los militares, hasta que es testigo de ciertos negociados entre los milicos y, bueno, y puntualmente Galimberti. Entonces, bueno, también toca esa historia. Es una novela muy valiente. Así que también la recomiendo mucho. Bueno, esta es publicada por Tusquets. Tusquets, esta es por Tusquets. Por supuesto, también recomendamos, aunque no tenga que ver con nuestra historia, pero sí tiene que ver con la memoria, que es, bueno, que sí tiene que ver con nuestra historia, Mica la Capitana, ¿no? Que también era argentina, pero se vincula más a la guerra civil, digo, no ligada a los 40 años de democracia, pero es una novela que también tiene que ver con nosotros y con esta mujer argentina que termina siendo capitana digamos, en un grupo del POUM, que era el Partido Obrero de Unificación Marxista en la guerra civil, y de la que se conoce bastante poco, digamos, ¿no? Incluso aquellas personas que nos interesa el tema de la guerra civil española, la verdad que yo hasta la novela esa no conocía la historia de Mica Echeverre. Así que también es una novela que está construida también con una cronología partida, una manera muy interesante. Bueno, también en relación a pensar la memoria, porque también la guerra civil ha tenido por supuesto, sus efectos y consecuencias para nosotros, ¿no? Es Como muy para bueno todos esto, los ¿no? seres De humanos. que buscaste un hilo, me encanta, porque por ahí Sí, a veces es muy amplio, hay que ver por ahí con un criterio te sirve también para enmarcar, sí, ¿no? sí. Así que bueno, también recomendamos Mica, la capitana del Sausol. Bueno, Bueno, muy bueno. siguiendo en la línea, voy a recomendar, esta es una no ficción de Gabriela Saidón, que se llama La Montonera. Es una biografía de Norma Rosquito, está escrita en clave de no ficción, pero también digo, con esta cuestión de, bueno, que Gaby Saidón también escribe muy bien, y te metes en la historia, por momentos parece, digamos, al estilo de la crónica, ¿no? Entonces, y recupera la historia bueno, de Norma Rostrito,
que bueno, termina sus días también detenida en la ESMA, con una situación bastante complicada en relación a cómo la mataron, y bueno. Me parece muy interesante también porque son esas historias que ponen el foco en la militancia, en conocer qué había detrás de las historias, ¿no? Porque por supuesto que siempre me parece necesario la reivindicación de las víctimas, pero también ubicar que ahí, esto que a veces me parece que el lenguaje nos traiciona, ¿no? Inocente. Que quiero decir que a veces se ningunean las militancias, ¿no? No sé si me explico. A Sí, veces quedan como en segundo plano las militancias porque si parece que si decís o hablás de la militancia de alguien, eso implica que, bueno, entonces se lo busco, digamos, ¿no? Muy teoría de dos demonios. claro. Entonces me parecen interesantes estos libros que recuperan las historias de militancia y que también nos cuentan por qué tantas personas se decidieron por la lucha armada. No todo militante se optó por la lucha armada, pero bueno, aquellos que sí, que bueno, que hay toda una historia y toda bueno, una búsqueda por un país mejor, ¿no es cierto? Y que dado el contexto, también tenía su razón de ser. Y por supuesto que también se narre cómo se pagó caro eso, y sobre todo si eras mujer, porque creo que también lo que deja el libro de Saidón es cómo se castiga también la traición a lo femenino, ¿no? Que se esperaba también en la época de las mujeres. Así que bueno, recomiendo Y mucho gran trabajo de también. investigación también, ¿no? Sí, Muy sí, buena, buena re, etapa. ¿Qué sí, sí. editorial público Sudamericana. sudamericana? Perfecto. Otra muy Bien, buena recomendación. sí. Bueno, sigo con Los hijos. ¿Quién te crees que sos? De Ángel Urondo Raboy, que lo publicó Capital Intelectual. Bueno, es un libro que casi sin palabras te diría porque es no, un golpe en el pecho, no sé, es como muy conmovedor. Además, digna hija de ambos padres, porque tanto Paco Urondo como Alicia Raboy, la mamá de Ángela, se dedicaban a escribir. La mamá era periodista. Y bueno, y ella lo que hace acá es recuperar también escrituras que en principio fueron parte de un blog, así que el libro tiene una estructura interesante porque son como fragmentos, pero que también van reconstruyendo un poco como, bueno, y fragmentos que van desde notas de diarios de la época en relación al padre, hasta relatar un sueño, hasta un poema. Bueno, la verdad que es sumamente interesante, crítica en algunos aspectos que a mí me parece que está bueno que a esta altura se den respecto a, bueno, a cómo se recuerda. Por ejemplo, hay una parte en que ella habla de las marquesinas de la memoria, ¿no? Que por supuesto que si bien ella siempre acompaña la memoria del padre, cómo cuesta que la memoria de la madre esté a la misma altura, por ejemplo, no, porque tenemos como marquesinas, ¿no? Va a decir Claro, ella. muy bueno. Y eso es interesante también para pensar. ¿Por qué no avanzamos a conocer las historias también más anónimas de los desaparecidos, ¿no? Y bueno, ella tiene una historia muy particular porque fue apropiada, en realidad la crían una prima de la madre, entonces queda como en la misma familia biológica, pero se le niega la historia de la familia paterna. Entonces, bueno, ella hasta los 19 años no se entera quién era Facurondo, digamos, ¿no? Que parece increíble, pero para los que crecimos en los 90 es totalmente factible si te criabas en cierto ambiente y si te mandaban a ciertas escuelas, podías llegar a los 19 años sin saber quién era Facurondo, digamos, ¿no? Tener la dimensión de quién era, de su militancia, de su escritura. Bueno, y la verdad que ella también hizo todo un trabajo de lucha respecto a poder tener finalmente su DNI, que la reconozca con el nombre y el apellido que corresponde. Y también hay, bueno, acá mira, abriendo en los 400 papelitos que tengo, Un también montón. otras de las cuestiones que ella trae, que comparte también con, por ejemplo, con Mariana Eva Pérez, que también es hija, que bueno, esto de qué pasa con reconocerlos a ellos como niños víctimas también, porque bueno, en el caso de Ángela, estuvo una semana en un centro clandestino. Es muy fuerte también, como pasa con el caso de Cabandie cuando da testimonio, cómo hay marcas en lo inconsciente. Digo, acá se demuestra que Freud tenía razón, para los que aún tienen dudas, porque ella cuenta, por ejemplo, que tenía un sueño con una puerta. Y hasta que no llegó al centro clandestino donde estuvo una semana con su madre, no pudo reconocer que la pesadilla remitía a la misma puerta. Uf. Tenía un año. Obviamente no es muy fuerte, ¿no? No hay Sí, reconocimiento consciente, pero sí ahí se comprueba cómo las huellas de lo inconsciente operan, ¿no? Y una pesadilla es un detalle, porque después está todo lo que ocurre, ¿no? A nivel del psiquismo, del cuerpo, de la angustia, ¿no?
que bueno, que creo que ella encontrado en la escritura también una forma de elaboración y además me parece hermoso porque, bueno, escribe muy bien. ¿Cómo Em, llegaste a ese libro? ¿Te lo recomendaron? Ay, ¿Fuiste no me investigando por ahí? acuerdo. Sí, te digo, sabes que no me acuerdo. Creo que por las redes habré llegado. Mira, acá tengo que lo compré en 2013 y ella lo publicó en 2012, así que al poco tiempo que lo había publicado. Probablemente por las redes o me lo habrán recomendado. Sabes que no me acuerdo, además hace 10 años ya parece mentira. Bastante, pasa hablando, sí. Te vuelan 10 años. Quiero leerte, a ver si lo Dale. encuentro, uno de los poemas que me parece el más terrible y hermoso a la vez y que dice tanto, que se llama Caer no es caer. Chupar no es chupar. Cita no es cita. Dar no es dar. Caer no es caer. Soplar no es soplar. Pinza no es pinza. Fierro no es fierro. Máquina no es máquina. Capucha no es capucha. Submarino no es submarino. Personal no es personal. Parrilla no es parrilla. Apretar no es apretar. Quebrar no es quebrar. Cantar no es cantar. Volar no es volar. Dormir no es dormir. Limpiar no es limpiar. Guerra no es guerra. Cuerpo no es cuerpo. Desaparecer no es desaparecer. Morir no es morir. Ser no es ser. Yo nada. Es Terrible, terrible. y además esta cuestión de pensar el lenguaje, ¿no? Y la apropiación que hicieron también los militares del lenguaje, de cómo el lenguaje sirvió para manipular en los medios de comunicación también. Esto que hay que seguir diciendo, guerra no es guerra, guerra es otra cosa, ¿no? Pero que bueno, seguimos escuchando ciertos discursos en relación a, bueno, fue una guerra y la población quedó en el medio. Tuve un debate en Facebook que trato de que no me pase ¿Y porque no tenés, qué tuviste algún debate por este en tema? relación a esto, bueno, fue una guerra de dos bandos y la gente quedó en el medio. No, guerra no. Docente. Bueno, sin palabras. No, digo, No tenés que enroscarte. no. No, pero necesitaba contestar Sí, sí, porque no además tenés que era un contestar. posteo, Claro. alguien pedía recomendación de lectura, yo contesté y una persona abajo puso esto y bueno, no podía no decir, ¿no? No, Bueno, no, no, tal cual. guerra es otra cosa, esto no es guerra. Y sobre todo esta cuestión que me parece tan dura, ¿no? Todavía de lidiar con eso. Y ahí otra vez entra el lenguaje. Cómo tenemos que estar advertidos de ciertas cosas que se dicen respecto a volver a caer en alguna cuestión de la teoría de los dos demonios, ¿no? Me parece que eso es muy importante tenerlo presente, ¿no? Que ser militante no significaba merecerte la desaparición y la tortura, y que eso no es así, No, digamos, ¿no? terrible, terrible, ¿no? Y Terrible, no, me quedé terrible. pensando también en esto, ¿no? Que por ahí cómo está el tema de las redes o los muros, ¿no? Depende el tema. Sí, Y a veces ni de sí, la nada, siempre hay algún hater, ¿no? sí. También. Sí, terrible. Y bueno, y esto el yo nada, que me parece que la escritura viene a poner algo ahí sobre la nada, ¿no? Me parece que es muy interesante. Y bueno, y ese recorrido por el lenguaje que se convirtió en otra cosa, bueno, cruzando también los límites del terrorismo de Estado, estas palabras se convirtieron en otra cosa, ¿no? Bueno, nada, me Terrible el parece, cierre. también hay cuestiones que narran el juicio que ocurrió en Mendoza respecto al caso del secuestro de Pacurondo y de su mujer, de Alicia, bueno, y de la propia Ángela, porque lo secuestran a los tres. Así que bueno, ¿quién te crees que sos? Que era la frase que cuando ella atraviesa la adolescencia, la persona que la cría le tiraba esto. ¿Quién te crees que sos? Bueno, soy esta mujer que escribe esto, digamos, ¿no? Me parece que ahí es muy bueno este libro. Muy Y buena recomendación. recomiendo también Diario de una princesa montonera, que no lo tengo porque lo presté y todavía no me lo devolvieron. Eh, Espero que vuelva, ¿no? pero sí, va a volver a volver. Pero bueno, lo quiero recomendar porque está en esta línea también. Son escrituras así como que nacieron en un blog. Entonces también esto, además otra cuestión, aparte de la dinámica que tiene una escritura que se piensa para un blog, que surge en términos de blog, está que en el caso de Mariana Pérez lo trae en Día de una Princesa Montonera, que es la cuestión del intercambio, que la gente te podía comentar, digamos, ¿no? Y lo que surge ahí. Bueno, y ella también escribe ese libro, no me puedo acordar quién se lo, Planeta, creo que está publicado por Planeta, si no me falla la memoria. Y bueno, también hizo el salto de esas escrituras en la web, digamos, a hacer el libro, que también cuenta todo su recorrido, también cómo se reencontró con su hermano que había sido apropiado, la complejidad de esa historia. Es jugada también y muy valiente porque cuenta también todo su recorrido que estuvo bastante tiempo formando parte de abuelas y cosas que uno tiende a idealizar y que bueno, ella ahí cuenta algunas cuestiones que también es interesante que se cuenten, ¿no? Que,
bueno, que también son complejas, ¿no? Que incluso cuando hay encuentro, cuando hay restitución de identidad, que es lo que tanto se busca, no se trata de un cuento de hadas, sino que hay una complejidad muy, muy grande, que eso también es parte del daño que seguimos heredando de la dictadura, ¿no? Entonces, bueno, me parece que también es un libro muy interesante al que hay que leer. Muy bueno, la verdad es muy interesante. ¿Eh? Bueno, voy con Laura Alcoba, que, Vamos. bueno, La son trilogía, tres ¿no? los libros, sí, yo me voy a detener especialmente en los dos primeros, son tres la saga, digamos, que cuenta, empieza con La Casa de los Conejos, que es la historia de la propia Laura, pero está ficcionalizada, son novelas, digamos, no son autobiografías, sino ni diarios, sino que son novelas. Es la adulta que recuerda sus últimos años en Argentina, en La Plata, con su madre, clandestinas, la mamá militaba en Montoneros, y bueno, se mudan a La Plata porque se llama la Casa de los Conejos porque hay un criadero de conejos que funciona como fachada, digamos, y lo que es una imprenta de la Evita Montonera, eh, que la madre se encarga de hacer funcionar, digamos. Entonces ella vive ahí. eh, no quiero decir dónde, porque capaz todo el mundo lo sabe, pero quizás no todos, y a mí yo cuando leí el libro no sabía con qué historia que conocemos muchos estaba vinculada, y fue lindo reconocerlo a medida que avanzaba en la lectura, así que me voy a detener en decir esto nada más. Es muy hermosa además porque Laura escribe de una manera preciosa, eh, y todo el tiempo trabajan los dos planos de toda buena narrativa, digamos, ¿no? Tenemos como también el relato anecdótico de una niña que vive y cuenta. Es muy interesante que el punto de vista sea el de la niña, porque entonces no juzga, es una niña que cuenta lo que vive. Claro. Eso también implica que, yo siempre cuento esta anécdota, bueno, mi papá era un señor muy fascista, y un día viene y me dice, tenés que leer La Casa de los Conejos de Laura Alcoba, así te enterás lo que hicieron los Montoneros con sus hijos, que, bueno, la había escuchado recomendada por Magdalena Ruiz Guiñazú. Y yo qué hice, por supuesto, no la leí, porque cómo iba a leer algo. Bueno, al tiempo empiezo el taller de Elsa, y Elsa, no sé, a las 2, 3 clases me dice, ¿leíste el libro de Laura Alcoba? No, porque mi papá, ay, léelo, me dice. Claro. Entonces son esas historias que, bueno, se pueden, digamos, quien quiere interpreta mal como pasa siempre, digamos, ¿no? Porque Sí, lo cierto es totalmente. que siempre el que quiere puede interpretar mal. Porque lo cierto es que ella lo que cuenta es eso, es una narradora que no juzga, digamos, ¿no? Eh, Cuando ella vino a presentar El azul de las abejas o La paciencia de la araña, no, La paciencia de la araña, que es la tercera de esta historia, yo la había trabajado en la Casa de los Conejos con unos chicos del secundario, la habíamos trabajado en sociología, yo doy clase de sociología, y la habíamos leído en el marco de la materia sociología, ¿no? Analizando también. Y bueno, y la fuimos a ver, fue la verdad una experiencia hermosa, ella divina, los chicos pudieron hacerle preguntas, bueno, y una de las preguntas que los chicos le hizo es si ella estaba de acuerdo con lo que los papás habían hecho. Viste que bueno, una pregunta fuerte también. Parte, pues, Bueno, sí. y ella, sí, fuerte. Y ella contestó que no podía no estar del lado de las víctimas, dijo, ¿no? Entonces, en ese punto me parece que ya no se trata de si uno hubiese hecho lo mismo, porque además se trata de los padres y eso es una pregunta muy compleja. Pero sí que hay una historia que se quiere narrar sabiendo de qué lado uno se para, que acá los responsables de los genocidios y de lo que pasó son exclusivamente los militares, digamos, ¿no? La responsabilidad radica ahí. Lo otro es otra discusión, qué haría yo si tuviera hijos, si militaría, no militaría, digo, como pasa con Infancia Clandestina, ¿no? Esa película que Película. también dialoga con esta novela. Yo también cuando la trabajo en la Casa de los Conejos vemos Infancia Clandestina porque se establece ese diálogo, ¿no? De los hijos en la clandestinidad. Bueno, y como te decía, además es hermosa porque trabaja como con esta cuestión de los dos planos, entonces está lo que se narra anecdóticamente desde la voz de una niña, pero a la vez todo lo que uno puede ir asociando, que remite a la época, lo que significa la persecución, la militancia. Por ejemplo, te leo una parte. Sí. Mi abuelo y mi madre intercambian apenas unas cuantas palabras. Creo entender que ella trata de tranquilizarlo. De pronto el sol brilla más fuerte. El pelo rojo sobre la cabeza de esta que ha venido a buscarme relumbra como el fuego. ¡Qué estruendo! Es ensordecedor. Una vez más vuelvo a fruncir los párpados tan fuerte como puedo, mucho más fuerte que antes. Inútil. Desde ahora lo sé. La luz no estará de mi lado. Mi abuelo se va
y nosotros salimos en sentido contrario, lejos de la calecita y de la plaza llena de sol. Ese es el momento en que ya pasa la clandestinidad con la madre. Muy bueno. ¿Y Entonces está cómo todo escribe, ¿no? ¿Con qué música, ¿no? hermoso, está cargado de esta poética toda, es una novela breve, pero tiene esta carga poética todo el tiempo. Entonces está eso, ¿no? Está la posibilidad de leer entre líneas, de profundizar en lo que implica esto, lo que implicó la militancia, la clandestinidad, bueno, y todo lo que también, cuando la madre decide salir del país, lo que significa separarse de la madre, porque están un tiempo separada. Y luego está la continuación, que es El azul de las abejas, que es su llegada a Francia. Y bueno, eso también, sobre todo, que esta me pareció muy interesante, en otro sentido, que es la cuestión del lenguaje. Cómo habitar un lenguaje nuevo, una lengua nueva, que ella había intentado aprender acá cuando ya se decide que ella va a ir, la madre llega a Francia y que ella va a ir también a vivir con su mamá, pero ellos para poder salir del país reciben ayuda del papá, de la mamá, pero la condición es que la nena no saliera clandestina, ¿no? Que pudiera salir con los papeles en regla. Bueno, entonces eso implicó que se separaran un tiempo. Y bueno, entonces mientras tanto estudia francés acá, claro, y cuando llega a París se da cuenta que el francés que le enseñaba su señorita en La Plata, bueno, no era el francés que encuentra allá, digamos, ¿no? Entonces lo que implica, bueno, y también ser exiliado en una época en que París también había otros exiliados, bueno, aprender a vivir en otro país, etc. Y sobre todo, otra cosa que es muy interesante es que ella, el padre es un personaje que ya aparece, el papá estaba preso, pero blanqueado, digamos, entonces ella lo podía ir a ver, que ya aparece en la Casa de los Conejos, esas visitas al padre están en la cárcel. Bueno, y lo que sucede acá es cómo ella sigue teniendo una relación con su padre y cómo su padre ejerce su función desde la cárcel a través de las cartas. Entonces, todo lo que se establece en diálogo entre la hija a puber, ingresando a otra cultura, también creciendo, y su padre preso que intenta por todos los medios seguir presente en la vida de su hija y lo logra, digamos, porque hablan de literatura. Bueno, el azul de las abejas tiene que ver con el libro de Maeterlinck, que era un libro sobre las abejas, pero que hablaba del socialismo, digamos, ¿no? Así que, y ella lo saca de la biblioteca para leerlo en francés y lo traduce y escribe en libretas palabras, bueno, y después, porque el padre le propone eso, que él lee en castellano y ella lea en francés, bueno, es hermosa, una novela hermosa también. Y también Una muy escrita en buena estos trilogía. términos, sí, y se cierra con La paciencia de la araña, que ya es la adolescencia, digamos, ¿no? Así que bueno, también muy recomendable. Muy buenas recomendaciones. Estamos bien de tiempo, Y quedan todavía algunos minutos. sí, Sí, bueno, recomiendo este libro, ¿Quién soy? Es un libro álbum hermoso, no se va a llegar a ver la dimensión, ahí las está un poco ilustraciones, pixelado. Sí, sí, alguito sí. aunque sea. Bien llegado. Bueno, es un libro que en la que hacen dupla escritores e ilustradores, por ejemplo, entre ellos Bernasconi, que ficcionalizaron historias reales de restitución. Entonces, por ejemplo, la primera es Manuel no es Superman, eh, que ficcionaliza la historia, lo escribió Paula Bombara, y ficcionaliza la historia de Manuel Goncalves, como la restitución de su identidad. Entonces, es un libro que pues, está pensado para lectores, digamos, yo te diría desde 10, 11 años en adelante, pero que como todo buen libro de este tipo puede ser leído por adultos tranquilamente también. Entonces tiene toda una primera parte que es la ficción, y luego cómo se escribió este cuento y narra como, bueno, la trastienda de la escritura y la historia real, hay fotos de quiénes son los protagonistas realmente. También hay uno de Andrueto, eh, y bueno, y están narradas las historias reales detrás de cada una de las historias ficcionalizadas. Es un libro hermoso, a ver si dicen acá que hay fotos Muy de Estela bueno. con... Sí, es un libro hermoso, hermoso. Lo publicó Calibroscopio. Ahí lo Y escucho. bueno, y tiene una tapa también, no sé si se va a llegar a ver ahí calada, bueno, con un niño en una silla. ¿Quién soy? Se llama. Muy bueno. Yo lo uso mucho en el aula también y nada, también es hermosa la experiencia y a los chicos les re gusta porque es esa posibilidad de acercamiento por ahí a los adolescentes, que me parece que ahí es donde está el aporte de la literatura, ¿no? Que bueno, que yo trabajo en ciudadanía en segundo año, y bueno, vos le contás y trabajamos y ellos ya vienen con cierto conocimiento del terrorismo de Estado, pero de repente encontrarte con una ficción en la que ves la historia desde la posición de los personajes, bueno, contada además de la poética, desde la belleza del lenguaje, te aporta otra forma, ¿no? De encontrarte con esta historia.
Así que yo siempre apuesto como verás, como te conté antes, con sociología. Yo doy materias del área de lengua y literatura, pero bueno, por mi título de psicóloga también doy estas otras, digamos, ¿no? Psicología, sociología, y siempre meto Bueno, literatura es igual. increíble con la pasión que hablas de los libros, me encanta. Ah, En sí, este, bueno, mi casa ya no es. Acabamos de poner nuevos estantes el fin de semana porque ya no ya no se te entran alcanzan más. los libros, ya no te. No, Quedan el unos minutos, espacio. igual vamos después a agendar una segunda parte para grabar, porque por ahí otra Bueno, temática, porque la verdad que seguro tenés para sí, recomendar. me quedaron en la pilita que había No, pensado para hoy, me quedaron tres que los nombro no, rápido. no, estamos bien, quedan 8 ¿Estamos minutos. bien? Sí, 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 Bueno, 8 el, minutos. colec- el colectivo de Eugenia Almeida. Una novela breve también genial. Eugenia Almeida, una escritora cordobesa excelente. Pequeño pueblo, deja de pasar el colectivo que pasa, deja de pasar. Entonces, bueno, ocurre algo anómalo, que estamos en dictadura y que el pueblo empieza, bueno, ¿qué pasa? Bueno, pasará mañana, no llega información. Bueno, ese es el detonante, como, ¿no? Como que hace síntoma en la sociedad esa pequeña, pero que es una sociedad pequeña que como siempre hace de caja de resonancia del país, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, todas las mezquindades, las hipocresías, los que viven de un lado de la vía, los que viven del otro lado de la vía, depende de qué lugar en la sociedad tenés, cuánto poder y dinero. Bueno, se empieza como a resquebrajar la sociedad y sobre todo aparece una pareja que está de paso y que no se puede ir porque el colectivo no pasa y que parece en algún punto la más inquieta por esta situación y también cómo se posa sobre ellos en tanto ajenos a las dinámicas del pueblo la mirada. Bueno, excelente, lo recomiendo mucho. Publicado por El colectivo, Edasa. EDAS, el colectivo. Perfecto. Y luego los últimos dos que había elegido son de Martín Coan, que también otro gran escritor argentino que se ha ocupado de narrar nuestra historia reciente, que es Ciencias Morales, que bueno, es un cuento sobre una preceptora en el Colegio Nacional de Buenos Aires, en el momento en que estalla la guerra de Malvinas, en la previa, en el momento que estalla la guerra. Es una novela excelente porque además también tiene una forma de narrar para ubicarnos en cómo mira esa mujer, como todo el vigilar y castigar de Foucault se desarrolla a pleno. Nada, es súper, súper recomendable, excelente. También para pensar qué fue de nuestra sociedad en esa época no necesariamente implica narrar lo que pasó en los centros clandestinos, que también, por supuesto, cada uno elegirá desde dónde y está perfecto. Pero acá, en esta y en la otra que voy a recomendar, que es Dos veces junio, Sí. se hace hincapié también, bueno, acá sí hay una escena que dentro de un destino clave, pero toda la historia gira más en torno a la sociedad civil, ¿no? Bueno, y a un Colimba que está de chofer, de alguien que es parte de los grupos de tareas, y bueno, y qué pasa con el Mundial, como, bueno, y que los 2 junios son el del Mundial y el de Malvinas. Bueno, ¿qué pasa con la sociedad civil, no? Creo que en ambos casos esa pregunta está. ¿Qué pasó con cierto sector que por ahí que podía decir, bueno, yo hice la colimba y caí ahí y hice lo que tenía que hacer, o bueno, yo era preceptora y hice lo que tenía que hacer, pero también esos pequeños, bueno, estos personajes que trabajó también Eduardo Pavlovsky, ¿no? Los engranajes de la maquinaria represiva que también fueron necesarios, que sin ellos no hubiese, ¿no? Y a la vez, bueno, te genera sentimientos ambivalentes porque, bueno, también de algún modo, obviamente, padecen, ¿no? Todo esto que sucede a su alrededor. Así que es sumamente interesante las dos, Ciencias Morales y Dos veces Junio. Nos quedan 5 minutos, ¿eh? Si tenés alguno más o algo más para decir, No, tenemos. No tenés nada ya, más. ya estamos. Bueno, también que me olvidé de traer lo de Martín Coan, Confesión, que es más Sí, el reciente último, la uno de los novela, últimos en realidad. Uno de los uno de últimos. los últimos. Sí, porque nunca podemos decir último de Coan, porque siempre hay, viste, uno nuevo enseguida. Entonces creo que después de ese, creo que el último, si no me equivoco, es el del El teléfono, ¿no? ¿O teléfono, no? sí, exactamente. El teléfono Lo que tengo a la espera, creo que sí, es el último. por Pero Godot. bueno, Confesión, sí, digo, Confesión que lo publicó también Anagrama, también muy fuerte, la historia de una mujer que está en un geriátrico que recibe la visita de un nieto, y lo que esa mujer que había estado enamorada cuando era joven del Videla adolescente, bueno, y a partir de ahí se va desarrollando la historia, una historia real que se ficcionaliza, que es el intento de hacer un atentado para matar en Aeroparque a Videla, que fracasó claramente, y que, bueno, Cohen retoma también como parte de esta trama. Muy interesante también, así que, bueno, recomendamos Confesión también de Bueno, Cohen. y Martín Cohen no es de esos autores donde cualquier libro que leas no Sí, garantía, ¿no? De algo de mucha calidad. sí,
Sí, Vicky, sí, bueno, un sí. placer tenerte acá, bueno, Bueno, hablando con Victoria Mora. Bueno, ya vamos a hacer segunda parte seguramente, porque me vale, encantó. dale, genial. Sí, Mil, sí. mil gracias por esta charla, ¿eh? Bueno, un No, placer gracias a enorme. vos, gracias por la invitación, un placer. Un abrazo grande. Chau, chau. Nos vemos, chau, chau.